Pareciera el regreso de la Guerra Fría, con sus asegúnes y la verdad nada comparable, pero los sucesos que se han desatado en el mundo con la revelación de que el gobierno de Barack Obama le gusta colocar pájaros en el alambre, ha puesto en su contra a todos sus amigos, sobre todo de América Latina. Y México, su principal y mayor socio económico, pues ni se diga, aunque el presidente Peña Nieto ha señalado que es inconcebible, tampoco ha hecho un teatro de todo esto. Edward Snowden y Julian Assange son dos personajes que en los últimos meses han puesto al espionaje sobre la mesa de las naciones para hacerle un problema geopolítico. Lo cierto es que espiar a tus enemigos es muy común, pero espiar a tus amigos, por si las moscas, ahora es más común. Pues sobre esto le hablaremos aquí a otro nivel. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes hoy, jueves 11 de julio del 2013, con un programa muy interesante, pero antes que nada, estoy obligado, por supuesto, a presentarles a quienes nos acompañan con una grata presencia de todos los días en estas cabinas y en estos estudios de Facto Televisión. En primer orden, le toca el día de hoy a Enrique Alfaro. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Miguel. Es que a ti te tocó ayer y hoy le tocaba a Enrique. Me gusta repetir. Sí, la variación. ¿Te gusta repetir? Muchas gracias. Bienvenido, Daniel Flores Meneses. Gracias. Vamos a hablarle hoy a todos nuestros seguidores a través de las redes y a través de la red de redes. Yo soy Miguel Ángel Culebro y vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de si el espionaje pone en riesgo la seguridad nacional. Bien, pues sucede de que Edward Snowden, ex técnico de la CIA, ha provocado un escándalo internacional al revelar que Estados Unidos mantiene información de espionaje de casi todos los países del planeta. Y bueno, valdrá la pena ver qué hay en todo este contexto con la inconformidad, no solamente de países europeos, sino que ha impactado más en Latinoamérica. Tenemos pues este tema tan interesante. Y minutos antes de que iniciara su gira por Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto, eso en México, vino, como decimos comúnmente, a alborotar la gallera. Y en el Congreso de la Unión, los diputados pues se desataron también en exigir que el gobierno mexicano hiciera un pronunciamiento, porque todos los gobiernos de Latinoamérica, de Sudamérica, que han sido espiados por Estados Unidos, según lo que ha ventilado Snowden, bueno, pues estaba quedando corto Enrique Peña Nieto para hacer un pronunciamiento. Y antes de que viajara a Estados Unidos ayer, hoy anda por allá, tuvo que hacer un pronunciamiento. Y al respecto, tenemos ahí las palabras o ¿El posicionamiento? El posicionamiento que supuestamente Enrique Peña Nieto daría a conocer. Pues tenemos un video sobre lo que originó este problema en México. Sí, eso es ¿No? es un problema, sí y no, porque es un problema, es ya un problema geopolítico y sobre todo pareciera ser que volviéramos a la Guerra Fría, aunque con sus asegúnes, ¿no? Ahora con mayor tecnología que con la Guerra Fría, y al parecer ya hasta Rusia está empezando a volver a comprar máquinas de escribir, porque al parecer las redes, la tecnología de internet y todo es muy fácil accesar, sobre todo para los hackers en estos momentos en todo el mundo. Hay gente muy avesada en todo esto y dicen los rusos, bueno, pues si este es el problema, pues regresamos a las máquinas de escribir, ¿no? El impacto que provocó en México fue que Felipe Calderón celebró un acuerdo con el gobierno estadounidense, sí, para que se espiara dentro del contexto del Plan Mérida, se espiara en México a todo mundo, ¿no? Con el pretexto de ver sobre el terrorismo y la delincuencia organizada. Aquí tenemos la historia. Muy bien. Y valdría la pena que nos enteráramos qué fue lo que originó Felipe Calderón con ese acuerdo. Vamos Veamos pues a este video. El expresidente Felipe Calderón permitió el espionaje en México, violentando la Ley de Seguridad Nacional, de cuya acción nadie supo en su oportunidad. Esto fue en 2007, según el escándalo nacional que desde el Congreso de la Unión se generó este miércoles.
Felipe Calderón avaló en 2007 que el Departamento de Estado estadounidense instalara el sistema para interceptar y almacenar llamadas telefónicas y servicios de Internet a escala nacional. De acuerdo con la información pública, Felipe Calderón permitió al Departamento de Estado de la Unión Americana instalar en nuestro territorio un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de web, como chat, emails y llamadas por Internet. Los datos están concentrados en un contrato donde el fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, Bearing Systems, vende el equipo al gobierno estadounidense con un valor de $3 millones, el cual llegó a nuestro país por medio de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, AFI, y la Procuraduría General de la República, bajo el esquema de apoyo para disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo. Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unifón, Yusacell, VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otras prestadoras de servicios de Internet, y almacena hasta 25,000 horas. Asimismo, los equipos tienen la capacidad de recoger, monitorizar y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo. Pues bien, ahí está el asunto de que fue un escándalo y hasta apenas se destapó. Y la pregunta es que si va a impactar la seguridad nacional de México, pues yo no creo que impacte Ya la resumiste seguridad. el programa, ¿le cortamos ya o qué? ¿Qué? Lo desarrollemos, pues. Por eso, es que aquí viene, pues, te voy a decir que ver. no impacta. ¿Por qué? Porque la seguridad nacional de México está muy ligada a la seguridad de Estados Unidos, ¿sí? No podemos establecer nada en concreto. Mira, es más, el presidente Enrique Peña Nieto fue muy puntual en lo que dijo. Cuidó mucho la palabra, dijo, sería, ¿sí?, intolerable o alguna palabra así, de que esto hubiera sucedido. O sea, está esperando una respuesta del gobierno norteamericano. O sea, no es como Evo Morales o como de Venezuela o Cuba, que luego se lanzan en contra de la situación. No, México es el principal socio económico de México, Estados Unidos. Comparte una gran inmensa frontera. Millones de mexicanos viven allá, familias mexicanas. Por lo tanto, la situación de México y Estados Unidos con este problema es más bien de oye, pues cuando menos avísame, ¿no? Yo creo que avisado estaba el gobierno mexicano. Me pareciera que hoy abordamos un tema interesante y verdaderamente viejo. Digo, ya Sun Tzu en el libro El arte de la guerra hace mención de los métodos de espionaje que él recomendaba, ¿no? Y recomendaba el espionaje, por ejemplo, para vencer al enemigo sin necesidad de enfrentarlo en guerra. Y bueno, más recientemente, ahora con el avance de la tecnología, con estas programas reality show que existen, se puso también muy de moda, se empezó a mencionar la novela El Gran Hermano, ¿no? En el que proponen que todos estamos vigilados, estamos en todo momento y en toda circunstancia, en nuestra privacidad, vigilados. Bueno, esto que era ciencia ficción, ahora es una realidad absoluta, ¿no? Me parece que todo aquel que ha accedido a las redes debe tener idea de que lo que se sube a redes permanece, aunque se pretenda borrar, y está a revisión de cualquiera que tenga la habilidad de poder saber el modo de llegar a él. Ahora, seguridad nacional de nuestro país habría que, como dice Daniel, poner en su justa dimensión, porque estamos diría Berto Castillo, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, que compartimos muchos intereses geográficamente. Compartimos muchos, nos obliga la cuestión geográfica a compartir muchos intereses. En gran medida, la seguridad nacional de Estados Unidos también es compartida por México o viceversa. Tenemos una frontera inmensa, compartimos una población inmensa. Creo yo que siempre ha existido el espionaje, lo seguirá existiendo. Lo que reveló norteamericano es el modo en que se hacía, porque todos los gobiernos saben perfectamente que se espía, en mayor o en menor medida. Lo que ahora quedó en claro son
el nivel de espionaje, los métodos que se utilizan, el confirmar que todos estamos expuestos a ser vigilados, que se pueden intervenir desde las llamadas, los correos, el chateo, prácticamente todo lo que la tecnología nos permite, todo puede ser revisado. Tienen equipos para poder acumular miles de horas de llamadas telefónicas del mundo entero. Sí, sí. No, pero además sí, por ejemplo, en la Guerra Fría, todos estábamos también estábamos llenos de espías. La Unión Soviética y Estados Unidos, Inglaterra y todas las naciones poderosas tenían infiltrados sus espías en todo el planeta. O sea, y con menos, sin WikiLeaks y sin Internet, ¿no? Entonces, todo se hacía igual. Ahora lo que sucede es que un señor que trabajaba dentro de las oficinas, ¿sí?, de espionaje de los Estados Unidos, decide salirse y decir, bueno, pues fíjense que lo que yo vi es esto. Y lo mismo que pasó con este otro señor de WikiLeaks, que también dijo, aquí están los informes, el muchacho que dio esas ¿Cómo se llama? ¿De WikiLeaks? Assange. Algo así, a ver, ahorita lo buscamos aquí, sí, ¿no? El marín que dio, el militar que dio todo el documento a que tuvo acceso a la WikiLeaks, información y sí, ya está en la cárcel, ¿sí? Pero el otro sigue en la embajada de Ecuador en Inglaterra, que no puede salir de ahí. Bueno, ahora ¿qué va a pasar con este muchacho, sí, que acaba de dar a conocer la gran facilidad de los Estados Unidos para espiar hasta sus propios amigos de América Latina? En América Latina hay países que están muy conmovidos por esto. Brasil, sobre todo Venezuela, pero los Ecuador. intereses de Sudamérica son muy distintos a los Totalmente, así es. los de México. Geográficamente nosotros somos Norteamérica. Hay quienes entre los intelectuales mexicanos actualmente proponen que debemos dejar de voltear, de ver hacia Latinoamérica y sentirnos como el hermano mayor de Latinoamérica y debemos apostarle todo al norte, en el entendido de que no vamos a poder cambiar nuestra condición geográfica y que lo que vayamos a construir lo debemos construir en conjunto con el norte, y eso implica incluso la seguridad nacional. Claro, Julian Assange, el de WikiLeaks, ¿no? Y Snowden afirma que lo más terrible es que dice que las que están proveyendo todo esto es Google, Facebook, Apple, Microsoft. Y dices, bueno, entonces tenemos un espía en la casa, tenemos un espía aquí en este iPad, tenemos un espía en la laptop, entonces... No, pero lo hemos metido a nuestra casa y le hemos brindado todo. Todo, absolutamente. Pero el asunto me pareciera que es muy inocente creer que al brindar esa información a redes no íbamos a entregarla. No. Me pareciera que todo persona que navega por la red debe tener conciencia de que está entregando su información, está entregando información de su vida privada, está entregando imágenes, está compartiendo su información, subiéndola al ciberespacio y dejando que esté localizable y accesible para todos los sistemas de inteligencia, no solo de Estados Unidos. Y del mundo entero. El escándalo es que se sabe ahorita de Estados Unidos. Es que ya todos los países tienen policía cibernética, que no son más que hackers. Pues, ¿qué más pueden hacer? Si tienen, oye, fíjate que salió este telegrama o este mensaje en Facebook, localízame quién lo mandó. Si empieza, pum, hasta que llegan, porque tienen que llegar. O sea, no salió de la nada, ¿sí? Entonces ya todo el mundo tiene eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Tenemos que ser más cuidadosos, al menos los de nuestra generación más cuidadosos. A los muchachos ya no les interesa mucho. Ellos se meten a sus redes a hablar con sus amigos, a buscar novio, a buscar novia. Y caen presas muchas veces de esa situación. Y es lo que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos está tan en las redes que, bueno, pues ya todo el mundo sabe. Ahorita, sí, que espía a todo el mundo. Y de esto se encargó Sweden, ¿no? De promover esta Guerra Fría prácticamente. En dar información de algo que se sabía que existía. Sweden, digo yo. Pero que, soy muy malo con el inglés. que no había quien diera a conocer el modo y a través de qué método se hacía, ¿no? Ahora, bueno, los usuarios de Facebook, los usuarios de los servicios de Google, en fin, deben saber que estas grandes empresas que tienen información del mundo entero, bueno, la comparten
con el gobierno Claro. norteamericano. Ahora, bueno, ¿para qué usa Y uno con otros gobiernos. Vaya, digo, no solo en Norteamérica. seguramente, ¿no? Seguramente, no solamente tienen un cliente, deben de tener Cuando China, por ejemplo, dice no quiero Google aquí, ¿sabe por qué lo dice? China. ¿O por qué quería correr no, que Google de ahí? tecnológicamente ellos más saben. Sí, no, y saben de- también a qué le tiran si meten a Google ahí. Pues sí, ya se vuelven también espiados por las otras potencias. Pero mi pregunta es, ¿se podrá evitar? Me pareciera que No creo. No se puede evitar. Yo creo que con esto vamos a... Quizás salgan tecnologías más avanzadas dentro de algunos, porque ya no se puede hablar de años, ¿no? Con esta tecnología. Se pueden meses, Sí. semanas o meses, que salgan tecnologías más sofisticadas que puedan ingresar a ese proceso de espionaje en el mundo. No lo sabemos, pero puede ser, ¿sí? Todo lo que tenemos ahorita hace apenas 10 años no lo teníamos, ¿sí? Bueno, pues retomando el tema al que vamos a dedicar el tiempo de este programa, vamos a ir a ver una reacción de varios países. Tratamos de analizar aquí el tema de si el espionaje impacta en la seguridad nacional, muy independientemente de que aterriza en la repercusión, como ya lo han expuesto, en lo individual, en los hogares, en la tableta y etcétera. Pero en el contexto político, en el contexto de las relaciones internacionales que el presidente Enrique Peña Nieto pretende enderezar con ese liderazgo que busca afanosamente en Latinoamérica y que está posicionándose para mandarle un mensaje a Estados Unidos y decirle, no dependemos absolutamente de Estados Unidos, y ha estado abriendo las puertas de unas mejores relaciones internacionales. Bueno, pues aquí tenemos la reacción de varios países que se pronunciaron al respecto y por qué Peña Nieto no lo había hecho antes. Vamos a este video. Como justo protesta, quiero decirles, hermanas y hermanos, ahora más bien vamos a dar asilo, se nos pide, ese norteamericano perseguido por sus compatriotas. No tenemos ningún miedo. Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana. Nosotros recibimos una carta enviada por Snowden que la entregaron allá a la embajada de Nicaragua en Moscú, donde Snowden solicita asilo aquí en Nicaragua. Y está claro que si las circunstancias lo permiten, nosotros recibimos con todo gusto a Snowden y le damos asilo aquí en Nicaragua. A usted, presidente de Bolivia, lo han tenido de rehén durante 13 horas y ahora quieren explicar que todo se debe a fallas técnicas o de combustible. Por lo menos aquí en la América del Sur, cuando cometemos algún error o alguna equivocación, nos han enseñado de chiquitos a reconocerlo y por lo menos a pedir disculpas a quien hemos ofendido. Hemos escuchado llamadas telefónicas de tantos movimientos sociales, sus mensajes, repudiando esa actitud de algunos países de Europa, pero impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Yo no puedo entender de verdad algunos países de Europa que sean tan sometidos al gobierno de Estados Unidos. Por lo menos yo escuché que los países de Europa son defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos, que respetan los convenios, los tratados internacionales. Con este hecho hacen todo lo contrario, porque su gendarme manda y los peones acatan lo que dice Estados Unidos. Una vergüenza para algunos países de Europa. Bien, esa es una reacción de la parte de Latinoamérica, que por supuesto en Europa también ya se dio, en varios países que han exigido y que además están programando reunirse en octubre con el Congreso de Estados Unidos para exigir, en términos diplomáticos, exigir una explicación de para qué fue utilizado el espionaje una vez que hayan decodificado
todos los códigos de seguridad que tenía la CIA y que Snowden pues ventiló por algunas vías y públicamente incluso. Bueno, la pregunta es si en México este escenario internacional, en la coyuntura de que hace un viaje Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, salen voces a pronunciarse para que, bueno, ¿qué va a pasar con México en el contexto internacional? Si esto afecta a la seguridad nacional, si esto va a continuar, porque además se exigió una explicación que desde el Congreso, diferentes posiciones dieron a conocer que va a reaccionar, cómo va a reaccionar México ante esto, ¿no? Bueno, ya lo dijo el presidente, y van a esperar a que se esclarezcan los señalamientos, estas afirmaciones que han sido publicadas, que lo empezó a publicar O Globo de Brasil, y bueno, pues habrá que esperar, pero yo no lo veo tan fatal para nuestro país. El presidente Peña Nieto sabe que somos el principal socio de ellos, que la economía mexicana se rige, se basa y se mueve al tono de Barack Obama en estos momentos, o del gobierno norteamericano, digamos, ¿no? Y que no va a pasar nada. Lo que está sucediendo en Sudamérica, los sombrerazos, y pues es lógico, estamos hablando del eje chavista que hay ahí, con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela, con Nicaragua, porque hablamos de eso, del eje chavista, bueno, y parte de Brasil, bueno, y no se diga Cuba, ¿no? Entonces, pero eso es parte de esta guerra que se está armando, de esta guerra que ya existe, ¿no? Y que con Julian Assange, el primero Wikileaks, cuando Ecuador le ofrece su embajada, empieza. Y ahora con Snowden también, bueno, pues dice Venezuela, ven para acá, mano. Aquí te vamos a... Pero eso es parte de esa guerra que está armando el eje que se trasladó de Cuba a Venezuela. ¿Tú ves diferente el escenario o coincides? O cómo? En gran medida coincido con lo que plantea Daniel. Me parece que el gobierno mexicano está obligado a exigir una explicación. Existe una ley que regula la posibilidad de que otros gobiernos actúen en nuestro país para poder hacerse de información, tiene sus limitaciones y bueno, a eso se va a ajustar Presidencia de la República, va a exigir que se informe para saber si los convenios que se tienen con el gobierno norteamericano, las actividades que están haciendo se ajustan precisamente a eso. Y en función de eso es de que se menciona la posibilidad de que se haya violado esta ley. Y que haya sido con el consentimiento del presidente Felipe Calderón. Me pareciera que es verdaderamente complicado, verdaderamente difícil tener información que compruebe de manera fehaciente que esto ha sucedido. Yo creo que el reclamo va a quedar a ese nivel, la exigencia de que se respete, de que no se corra riesgos de poner en peligro la seguridad nacional, con la condición, insisto, de que en el entendido de que compartimos con Estados Unidos muchas preocupaciones similares en cuestiones de seguridad nacional. Pues de hecho hay un contrato que obviamente fue firmado en el gobierno de Felipe Calderón, como ya se dio a conocer en un momento, pero hablando de este asunto, el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, ayer dio una conferencia de prensa y dijo que pues la PGR ya está investigando que si se cometió algún delito se va a aplicar la ley, caiga quien caiga, ¿no? Al respecto, tenemos por ahí las declaraciones de Eduardo Sánchez. Está haciendo la revisión de la documentación a la que justamente usted ha hecho mención y está procediendo con una investigación en el caso de que, derivado de estas acciones que hoy usted nos comenta, se desprenda la comisión de un delito. La Procuraduría General de la República realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto ello sea posible. La amistad no se hace a través de estarnos espiando, sino de estar colaborando. Me parece que hay que investigar a fondo si fue verdad que el presidente Calderón lo autorizó. No es suficiente una nota diplomática, por supuesto que no. Tiene que hacer un diálogo de otro nivel y una postura más enérgica de México ante lo que hace recurrentemente el gobierno norteamericano. Si fue intercambio de información, de inteligencia para mejor acción
de los cuerpos de seguridad pública, qué bueno. Si fue simplemente espionaje, las autoridades habrán de definir. Pues bien, ahí están las palabras del vocero, aunque pues fuera de cámara decías que pues eso ni alienta, ¿no? Podrán dar la explicación que quieran. Pues sí, siempre va a haber que se van. pájaros en el alambre. Mira, siempre la Procuraduría, siempre nuestro sistema de justicia agarra las investigaciones, pero nunca te dice cuándo las va a resolver. Y esta es verdaderamente un trabuco que es otra cosa, vaya. Digo, me pregunto, el gobierno norteamericano ha tenido escándalos conocidos mundialmente porque se autoespía, ¿no? ¿Quién no conoce la historia del presidente norteamericano que tuvo que renunciar porque le comprobaron que espiaba a sus Nixon. contrincantes? Nixon, ¿no? Y el espía que reveló de esto fue, Watergate, ¿te le acuerdas? llamaban garganta Profunda. precisamente. Sí, sí. Bueno, si el gobierno norteamericano se espía a esos niveles, bueno, ¿qué se puede esperar que no lo haga a nivel mundial? Es que además esto de Snowden no es el único caso en la historia. Mencionabas. Sí, yo estaba mencionándole en el corte, que en lo que estábamos viendo, les decía yo que Philip H. dicen que fue uno de los más grandes espías norteamericanos. Y él llegó a descubrir todo lo que hacía su país, pero ya una vez que estaba afuera se retiró de la CIA, y empezó a estar en varios países, y hasta que empezó a darse cuenta que podía vender toda la información que tenía, y lo hizo. Terminó en Cuba, ¿sí? Ahí terminó y ahí murió de una úlcera, según recuerdo, y con una agencia de turismo establecida, ¿sí? ¿Por qué se fue allá? Porque allá en Estados Unidos estaba la Guerra Fría, eran los grandes enemigos, y murió cerca de su país, a unos cuantos kilómetros de Miami, ¿no? Pero no es, pues, no es ni Assange ni Snowden los primeros y los únicos. A lo mejor sean los primeros en revelar lo que se está haciendo con la red de redes, con el Internet. Eso sí, recordamos algo reciente que tiene que ver con la seguridad nacional de México y de Estados Unidos. Bueno, es conocido que por información que proporcionó el gobierno norteamericano, la Marina mexicana detuvo a más de un destacado narcotraficante. La mayoría dicen, ¿no? ¿No? Sí. Digo, a esos niveles se comparte información, y por supuesto que esa información la obtiene el gobierno norteamericano en México. Con espionaje. Con espionaje. No, se llama servicio de inteligencia, ¿no? Y luego se la proporciona al gobierno mexicano, claro, para efectos de que el gobierno mexicano pueda actuar. Porque están muy preocupados con lo que está sucediendo con ellos el tráfico de drogas. Lo que sucede, dirían ellos, en el traspatio, en nuestro traspatio. ¿No? Siempre hicimos el traspatio del norteamericano, pues, esa es la verdad. Bueno, en este contexto, en el Congreso de la Unión, la diputada Lisbeth Rosas, diputada del PRD, dijo que aunque sea un convenio, viola la ley de seguridad nacional, porque hay un apartado donde dice que quien permita que un extranjero dé información respecto de lo que se realiza en el país en términos de estrategia militar y de seguridad, tendría que aplicársele una pena hasta de 20 años de prisión y multa de 50,000 pesos. Bueno, lo coyuntural y lo recurrente de la política es de que cuando se arman los escándalos, se multiplican, y finalmente como que los mexicanos nos estamos acostumbrando a que solo son escándalos, pero no se toma ninguna previsión de qué poder hacer o qué poder mejorar. ¿Este es uno de los casos más o no? Pues no, la verdad es que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el espionaje o con los servicios de inteligencia? No puedes hacer nada hasta que los descubres, ¿no? Pero de mientras yo creo que la situación sigue siendo la misma. Yo, la verdad, como fue la pregunta de este programa, ¿pone en riesgo la seguridad nacional? Bueno, la seguridad nacional de México está en peligro por la pobreza, está en peligro por el narcotráfico. Eso sí ya es un peligro. La pobreza es un peligro ya de seguridad nacional. Cada día crecen más los pobres en México, cada día crece más el narcotráfico. Los grupos delincuenciales desaparecen unos y aparecen otros. Los grandes capos que empezaron en Guadalajara, en Sinaloa, ya son otros ahora retomados
No sé en qué circunstancias, ¿no? Ese es. Pero lo de con Estamos por Estados terminar Unidos, el programa. Sí, yo creo que el tema está bastante abordado, ¿no? Finalmente va a haber mucho de qué hablar en los Sí, próximos no, días, por si es que supuesto. hay alguna repercusión en Estados Unidos. Creo yo que la y en los Procuraduría próximos y meses. los diputados que se han manifestado están en su papel exigiendo el cumplimiento de la ley. Sí. Bueno, pues al respecto del espionaje y al respecto de la seguridad, llama mucho la atención que el presidente municipal de Naucalpan, que por cierto lo hemos citado en el transcurso de la semana como 2 o 3 veces, está haciendo cosas ahí medias impactantes o extraordinarias, que no es porque valga la pena publicitarlo, pero sí vale la pena mencionar que aplica el modelo colombiano en la policía de Naucalpan. ¿Y esto qué significa? ¿No? Que se empieza a implementar un operativo de cuadrantes de la policía municipal y además de la consolidación de la policía de proximidad. Y yo creo que ahí como que también se va a empezar a dar una especie como de espionaje local, ¿no? Así. De contar ahí con quién le dice al policía de proximidad, oye, allá están vendiendo droga o están traficando con X, ¿no? Sí. Quiero imaginarme No, que va para allá. Inclusive, fíjate tú que estaba yo escuchando a Mondragón y Cal, que es el mero mero de la Policía Federal, y él decía que en México, las carreteras de México ya están establecidas en cuadrantes para darle mayor seguridad, ¿no? Y no olvidemos que uno de los asesores principales en materia de seguridad es un general colombiano, del presidente Peña Nieto, ¿no? Pues parece Entonces, ser que en es- Naucalpan se da el sí, primer Que, efecto que de en su asesoría momento fue colombiana. motivo de Alguna escándalo y de crítica, análisis, eso, ¿no? Pero bueno. Lo que Pues, pasa es que el de Naucalpan también lo- está viendo la guerra de los sapos, ¿no? El cártel de los sapos. No, pero aquí nuevamente queda claro con este ejemplo, la mejor lucha contra la delincuencia se da con inteligencia. No es cuando la autoridad recibe Aunque una no información, tenemos no se policías muy inteligentes, no ¿no? necesariamente se tiene que actuar, desgraciadamente, no necesariamente se tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Las fuerzas de seguridad están obligadas a conocer el terreno, a saber quiénes son los delincuentes, cómo actúan, dónde actúan, Sí. qué territorio controlan, no sé. Solo cuando se tiene toda esa información se puede establecer una estrategia de combate. El problema, Antes, problema de que no se pudo establecer mucha inteligencia aquí en México para combatir el narcotráfico, pues es que toda la policía estaba al servicio de los Pues ahí cárteles está el de la tema, droga. tenemos un minuto para comentar qué les parece que el Congreso del Estado, los diputados del Estado Sí. de Chiapas, proponen cambiar la fecha de la libertad de expresión para el 7 de octubre. Pues creo que algo tiene que ver don Belisario Domínguez, ¿no? Sí. Pero ya la libertad de expresión a estas alturas, te lo digo muy Ya hay 3 sinceramente. fechas, ¿no? Sí, no, pero además la libertad de expresión ya no tiene ningún sentido, los políticos lo hacen. La libertad de expresión es lo que hacemos nosotros ahorita. La libertad de expresión es lo que hace cualquiera cuando platica, cuando habla, cuando dice. Pero finalmente Antes- es un proceso son legislativo. o sea, es un proceso legislativo. No es el asunto de tu A ver, derecho o no. Así es, pero yo a mí, por ejemplo, a mí como periodista profesional, yo se los digo, ¿sí? ¿De qué sirve que hagan un premio o hagan el 7 que se va a No entregar están el hablando premio? de premio, están hablando de Del fijar día la 7. fecha. Sí. ¿Y qué van a celebrar ese día? ¿Para que salgan hablando de don Belisario Domínguez, que merece todo mi respeto? ¿Y? ¿Tú cómo ves, Enrique? creo que la información a la que tuve acceso hoy es limitada. Habrá que, de mi parte, esperar a conocer los ¿Qué es lo que términos de la pretenden, no? Para propuesta cuando lo aprueben. para conocer más a fondo en qué idea están los diputados del Congreso. Bueno, pues hay que echar abajo el Día Pues- Internacional de la ONU, ¿no? De la libertad de expresión. Total que Pues, es la ONU. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy y les agradecemos haber estado con nosotros un día más. Los invitamos mañana nuevamente a estar en punto de las 3, bueno, casi en punto de las 3 de la tarde, en este programa a otro nivel para un análisis más de las noticias que acontecen en el mundo, en México y en el sureste de este país. Solo nos resta decirle, por favor, sean felices, muy buenas tardes y buen provecho. Coma sabroso. Sabroso y sano. Y sano.